Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que acaban de llegar. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias al resto por estar aquí después de una jornada que ha sido larga, intensa y espero que productiva. Quiero recordarles que mañana comenzamos a las 8:45 en una jornada que va a ser un poquito menos larga, pero que espero que igual de intensa y de productiva. Voy a presentarles brevemente al encargado de impartir la segunda de las conferencias plenarias de este simposio, y lo de brevemente no es porque su trayectoria sea precisamente reducida. Francisco Moreno Fernández es catedrático de Lengua Española de la Universidad de Alcalá. Ha dedicado buena parte de su investigación y de sus publicaciones a los ámbitos de la sociolingüística y de la dialectología, con textos como el más que conocido Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje, Historia Social de las Lenguas, División Dialectal del Español de América, el Atlas de la Lengua Española en el Mundo, la Lengua Española y su geografía, Variedades de la Lengua Española y su enseñanza o Sociolingüística cognitiva. También ha trabajado en los ámbitos de la semántica y de la lexicografía, con publicaciones como Lecturas de Semántica Española, el Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española, el Diccionario Bilingüe de Uso Portugués-Español, a los que hay que sumar el recientemente publicado Diccionario de Anglicismos este mismo año. Él es académico de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y académico correspondiente de las Academias Cubana y Chilena de la Lengua y de la Real Academia Española. Y a la vez que hacía todo esto, ha sido director académico del Instituto Cervantes entre el 96 y el 95 y entre el 2008 y el 2013, y ha dirigido los Institutos Cervantes de Sao Paulo entre el 98 y el 2001, el de Chicago entre el 2001 y 2005 y el Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard desde 2013. Y sin más, les dejo con Francisco Moreno y su conferencia Dialectos del Español en qué se parecen. Muy bien, muchas gracias, Rosana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Debería comenzar esta conferencia dando las gracias a los organizadores por la invitación, pero no es el caso. Teníamos previsto que esta conferencia fuera impartida también por otro profesor de la universidad, pero finalmente él no pudo a última hora y soy el remedio que ha venido a cubrir esa laguna. Pero sí cumplo con la obligación de darles las gracias a todos por estar aquí con esta tarde tan maravillosa que hace, de esta primavera que nunca llegaba, y además para oír hablar de lingüística hispánica, que no es algo demasiado frecuente en la Universidad de Harvard. De hecho, en este entorno es casi un oxímoron, ¿verdad?, hablar de lingüística hispánica, y de hecho no es algo que esté ni siquiera de moda. Tanto es así que, pensando en esta conferencia, he estado a punto de proponer otras alternativas de títulos y llamarla algo así como Disimilitudes en el transespañol de entre siglos, que habría estado más en la línea de lo que se hace ahora. O tenía otras alternativas como el transespañol en su multiverso factual y perceptivo. Y además ambos títulos se habrían ajustado estrictamente al contenido que voy a tratar aquí, es decir, no habría mentido. Pero como soy de La Mancha, he preferido ir más a la pata a la llana, ¿verdad?, y poner un título comprensible, a riesgo de incluso de padecer un rechazo severo. El título es Dialectos del Español, ¿cuánto se parecen? Porque quiero hablar de dialectos, quiero hablar del español, entendido en su conjunto, quiero hablar de cuánto, es decir, quiero hablar de cuantificación y de cuantificación de los parecidos, de las similitudes y disimilitudes entre los dialectos del español. Ese es el compendio de lo que aquí pretendo presentarles durante los próximos minutos. Voy a adoptar una perspectiva del español como lengua internacional. Es una perspectiva que se está manejando para otras lenguas internacionales, y voy a presentarles una aproximación que no se ha hecho para otras lenguas y que es de las primeras veces que se aplica para la lengua española. En general, como saben muy bien, la lingüística hispánica ha sostenido que la distancia lingüística entre variedades del español es una distancia relativamente pequeña, por cuanto a la comprensión interregional entre los hablantes de unos lugares y de otros es una intercomprensión que presenta pequeños problemas. Así lo afirmó casi textualmente Rosenblatt en el año 62, lo sostuvo Moreno de Alba en el año 78, Rafael Lapesa en el año 80, Thompson en el 92,
Lipski en el 96, Ambrosio Rabanales en el 98, Manuel Alvar en el 2002. Es decir, es una idea que se ha repetido constantemente y que se sigue afirmando, además con cierta rotundidad. El mundo hispánico es homogéneo, todos nos entendemos con bastante facilidad. Y de hecho es así, puesto que yo no he tenido en general problemas cuando he ido a dar algún curso o alguna conferencia a Chile o a Argentina o a Colombia, en general creo que se me ha entendido. Pero una cosa es que esto sea así, y para eso no haría falta dar toda una conferencia, ¿verdad? Ya es algo que se sabe. Y otra cosa es demostrarlo científicamente. Es decir, el problema está en que no existen pruebas empíricas o no lo suficientemente amplias y sólidas, bien cuantificadas, que demuestren hasta qué punto alcanza la cercanía o la lejanía entre las variedades del español. Las propuestas de zonificación dialectal que se han realizado hasta el momento se han basado en datos parciales, en datos escasos, o se han realizado siguiendo una metodología limitada. Lo que pretendo presentarles aquí es lo que suele hacer la ciencia, es decir, demostrar mediante datos, afirmaciones o hipótesis que se plantean de antemano, por mucho que circulen de boca en boca en ámbitos más populares. Vamos a hablar de dialectos, y cuando me refiero al término dialectos estoy pensando en una variedad hablada de una lengua sin entrar en valoraciones subjetivas de carácter sociológico. No estoy hablando de dialecto en sentido despectivo, es decir, todos cuando hablamos en dialecto, hablamos en el dialecto de nuestra región, de nuestro origen geográfico y de nuestro origen social. Por lo tanto, ese es el concepto que voy a manejar. Los franceses, para evitar el problema de la carga peyorativa que tiene el concepto de dialecto, comenzaron a utilizar desde los años 70 el concepto de geolecto, que es algo más aséptico. Pero voy a seguir manejando el término de dialecto sabiendo que me refiero a eso, simplemente una manifestación, una variedad de una lengua, en este caso del español. Vamos a hablar de dialectos sabiendo además que el concepto de dialecto tiene problemas profundos, muy serios y casi sin solución. El problema de los dialectos es delimitarlos, identificarlos y por tanto cuantificarlos. Si nos hicieran a cualquiera de los lingüistas que trabajamos en este ámbito cuántos dialectos tiene el español, no sabríamos dar una respuesta. Es como intentar responder a cuántas lenguas hay en el mundo. El problema de fondo es el mismo, es el concepto de lengua trasladado al concepto de dialecto. Lo que voy a intentar aquí es, por un lado, hablar del grado de cohesión que pueda existir dentro del mundo hispánico, del espacio hispanohablante. Para ello vamos a partir de esa hipótesis de que el mundo hispánico es bastante homogéneo entre sí. De hecho, se ha llegado a afirmar literalmente que el léxico compartido por todos los hispanohablantes es del 90%. Se han dado hasta cantidades, pero sin poner cuentas detrás. Se han hecho esos cálculos un poco a ojo. Y vamos a intentar escapar un poco de la actitud del tonto y de la actitud del loco. La actitud del tonto es la actitud de aquel que dice, no, si todos somos iguales, todos nos entendemos perfectamente, no hay ningún problema, no hay diferencias entre el habla de un lugar y el de otro. Bueno, eso puede ser así, pero la verdad es que luego cuando llegamos a casa a veces tenemos problemas entre entendernos con nuestra familia. ¿Cómo no hay problemas entre comunidades, entre áreas distintas? Claro que hay, es decir, negar la diferencia, negar la variación es de tontos. La otra postura es la postura del loco, es decir, no nos parecemos en nada. Mi forma de hablar no se parece en nada a la de los mexicanos. Y hay gente que dice, he conocido a gente de América, de Argentina o de México, que dice, yo las películas de Almodóvar no las entiendo nada, ¿verdad? Porque hablan un español muy raro, hablan español de Castilla madrileño y no hay quien los entienda. Y a esto hay que decir que mi madre, que era española y además era del centro peninsular, tampoco entendía las películas de Almodóvar. Es decir, no es una cuestión de geografía, ¿verdad? Es una cuestión que tiene que ver con aspectos sociológicos. Por eso aquellos que niegan cualquier tipo de cohesión o de igualdad son locos, porque no es así tampoco. Y por otro lado vamos a hablar de la percepción de las hablas hispanas. Ya saben que se dicen muchas cosas de la forma de hablar de los españoles,
de los argentinos, de los colombianos, de los chilenos, de los cubanos, porque todos tenemos percepciones acerca de la forma de hablar de unos y de otros, de unas regiones y de otras. Y vamos a ver cómo funcionan esas regiones y a relacionar esa percepción de las hablas hispánicas con los datos, con la realidad de los usos lingüísticos, que son también realidades variadas. Antes de presentar los datos que quiero ofrecerles aquí, quería simplemente anticipar que en general las caracterizaciones de las variedades del español son muy complejas, porque el español es una lengua muy ancha y muy larga en el tiempo, una lengua muy diversa, y las dificultades metodológicas, puramente metodológicas, ya no hablo de las cuestiones ideológicas, que también existen, las dificultades de método para determinar cuáles son las características, las distancias entre unas hablas y otras, han llevado a adoptar distintas posiciones para intentar salir del paso en cada uno de los momentos históricos correspondientes. Así ha habido y sigue habiendo investigadores que a la hora de explicar cómo funciona una variedad en un lugar determinado, adoptan una posición que podríamos llamar diferencial. Es decir, buscan una referencia, muy a menudo el español de España o las obras de lingüística española, porque ha sido hasta hace unas pocas décadas la variedad mejor descrita, la más atendida en la bibliografía, por lo tanto se compara lo que se dice en un lugar determinado con lo que aparece en esas obras de referencia. Eso es una actitud diferencial. Y de hecho hay, por ejemplo, diccionarios diferenciales. Hay diccionario diferencial del español de Canarias. ¿Qué es lo que hace? Comparar el léxico usado en Canarias con el léxico que aparece en el diccionario de la Real Academia Española o con el léxico considerado como castellano. Hay estudios diferenciales de muy distintos tipos. Es una actitud. Otra actitud es la que podríamos llamar actitud integral, que consiste en trabajar con una variedad determinada e intentar describirla de manera exhaustiva sin tener en cuenta las demás variedades. Esta actitud, por ejemplo, es la que se adopta en el llamado diccionario, en el diccionario del español de México, el elaborado por Fernando Lara desde México, que recopila léxico utilizado, de hecho, en las hablas mexicanas y lo describe, tanto si esas palabras son exclusivas de México como si son compartidas con el resto. ¿De acuerdo? Eso obligaría a hacer una descripción exhaustiva de cada una de las variedades del español y posteriormente, si se quiere hacer comparaciones, averiguar qué es lo compartido y qué es lo exclusivo. Y otra tercera actitud sería la de intentar manejar toda la información de conjunto posible y en esa información de conjunto, en ese conjunto de datos, intentar discriminar lo que es común de lo que es parcial, de lo que es particular. Esta tercera actitud es la que podríamos llamar actitud compleja o la de la tendencia de análisis complejo, puesto que se toma la realidad en toda su complejidad. Lo que vamos a hacer aquí es intentar trabajar en esta línea o proponer información relativa a esta visión compleja. No vamos a adoptar una actitud ni diferencial ni integral, sino compleja. Y vamos a trabajar intentando identificar también áreas, pero no áreas que se correspondan con criterios más o menos objetivos, porque resulta muy complicado hacerlo. Sé que puede resultar difícil verlo de lejos, pero no se trata de ver los detalles, sino simplemente de comprobar que han sido muchas las propuestas que se han hecho de división dialectal del español, intentando responder a cuántos dialectos tiene el español, cuántas variedades. Las propuestas que se han hecho para intentar explicarlo han sido muy variadas. Aquí tienen casi una decena de esas propuestas, que van desde la propuesta de Armas y Céspedes en el año 1882, que distinguía un español criollo, uno de México y Centroamérica, uno del Pacífico y uno de Buenos Aires, utilizando como criterios una supuesta tendencia a crear idiomas diferentes en cada una de estas áreas, a la propuesta de Enríquez Ureña, la de los años 20, que es de las más conocidas y difundidas, que distingue un español de México, uno de las Antillas, otro de los Andes, otro de Chile, otro de Argentina. Dentro de Argentina incluye Uruguay, Paraguay y el sureste de Bolivia, teniendo en cuenta la fonética, la política y los contactos con las lenguas indígenas, es decir, la influencia
de las lenguas indígenas principales en cada una de esas áreas, y así sucesivas propuestas como la de, por ponerle dos ejemplos más, la de Zamora, bueno, la de Rona, que trabaja con 4 rasgos nada más, teniendo en cuenta el yeísmo, el yeísmo, es decir, la sibilación que se utiliza en las hablas porteñas, el voseo y la concordancia verbal. Teniendo en cuenta esos 4 rasgos, identifica 16 áreas dentro del territorio americano. Hasta la propuesta de Cahuzac en Francia, que trabaja solo con el léxico de los campesinos, es decir, teniendo en cuenta el léxico de la agricultura y de los campesinos, ¿cuántas zonas habría? Y resulta que a él le salen pues bastantes, le salen 4 grandes áreas, pero luego cada una de esas áreas están subdivididas en áreas menores. Hasta la última propuesta de González y Sánchez, que viene a distinguir como 2 grandes variedades, un superdialecto urbano del español y un superdialecto rural del español, teniendo en cuenta que la tendencia en la actualidad es a que las hablas urbanas se parezcan más entre sí por la influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales. Bueno, como ven, son muchas las propuestas, no hay una propuesta definitiva, no hay un número definitivo. Por lo tanto, renunciamos a contar dialectos, no vamos a ir por ese lado. Lo que vamos a intentar es medir distancias entre variedades del español. Y lo vamos a hacer a partir de los datos de un proyecto llamado Barilex. Bueno, estos son los datos que estamos, las intenciones que estoy proponiendo: medir las distancias y tratar de identificar el grado de cohesión del complejo dialectal hispánico, manejando datos originales, haciendo análisis cuantitativo y finalmente haciendo una interpretación cualitativa de todo ello. Decía que los datos que voy a manejar aquí son datos de un proyecto llamado Barilex. Barilex de variación léxica, ¿no? Es como un nombre de las medicinas, ¿verdad? Que no tiene mucho misterio. En cuanto uno rasca un poco, enseguida averigua de qué se trata. Este proyecto fue propuesto en los años 90 por un investigador japonés llamado Hiroto Ueda, y es un proyecto que consiste en elaborar una batería de cuestionarios y en pedir a hablantes nativos de distintos lugares, de muy distintos lugares de todo el mundo hispanohablante, que rellenen esos cuestionarios. ¿Qué tienen esos cuestionarios? Tienen preguntas sobre léxico, tienen preguntas sobre fraseología, tienen preguntas sobre gramática. El número de preguntas total que se incluye en esos cuestionarios es cercano a 1000 preguntas. Cercano a 1000 preguntas. Y ese cuestionario se ha pasado en 61 ciudades de 21 países hispanohablantes. ¿De acuerdo? En total, el volumen de datos de conjunto que se maneja, de respuestas que se han recogido, es muy cercano a los 10.000. Con esos 10.000 datos es con lo que vamos a trabajar, con lo que vamos a intentar medir distancias. El hecho de manejar grandes cantidades de información tiene muchas ventajas, tiene otras desventajas, que luego comentaré. Pero nos quedamos con la ventaja que supone manejar una información abundante y equivalente entre todos los países, entre todos los territorios hispanohablantes. ¿Cómo funcionan los cuestionarios que se hicieron desde el proyecto Barilex? Pues simplemente hay un enunciado donde se pregunta por el juguete de papel recortado y doblado en forma de aspas que se fijan con una filera a un palito y que giran accionados por el viento, y se da el dibujito o la fotografía o alguna referencia y se dan distintas opciones y el informante marca cuál es la que utiliza, y si no aparece recogida ninguna de las entre las opciones que se ofrecen la que él utiliza, marca o escribe cuál es la respuesta que daría. De tal manera que ahí aparecen posibilidades como abanico, buscaviento, estrella, hélice, molinete, son todos usos reales para llamar a esta cosa, ¿verdad? Que se identifica más fácilmente con el nombre en inglés, y así no hay problema, no hay ninguna variedad más importante que otra. Cuando esas respuestas se reúnen, pueden ser reordenadas y podemos saber realmente cuál es la más general, la más común,
y la más frecuente en unos países, en unas ciudades o en unos países y en otros. En este caso son ciudades, aunque luego vamos a trabajar con países. De tal manera que si vemos el número total de respuestas, vemos que las respuestas más frecuentes, más abundantes son molinillo de viento, molinillo, molinete. Estas son las que tienen o molinillo de papel y molinillo de viento. Es decir, la idea de molinillo y molinete es la que más extensión tiene dentro del mundo hispánico. Y luego por número de países, bueno, vemos que esta variante es la que probablemente tenga más extensión, o sea, por la que es utilizada en más países, que es molinillo, mientras que hay otras variantes que solo aparecen en un país o aparecen en 2 países y además pueden que sea compartida o no con otras alternativas. Esta es la forma de disponer los datos. Si tienen interés en consultar todas las respuestas a esos cuestionarios, para utilizarlas, por ejemplo, en sus clases de español o por simple curiosidad, pueden acudir a esta página, simplemente buscan Barilex y ponen Weda, y al conectarse, espero que no tarde mucho, no, uno puede pedir, ahora tendrían que aparecer aquí los cuestionarios, ahí están, aparecen en inglés además para que no haya... No es para que no se le dé más importancia a unas que a otras, es para identificar claramente una idea y no condicionarla a una respuesta determinada. Si queremos saber cómo se le llama al cardigan en los países hispanos, nosotros lo damos aquí y vemos que el nombre más frecuente es suéter, ¿verdad? Hay otras muchas, desde jompa y chaqueta y Rebeca y todo. Rebeca solo se da en España, ¿verdad? Si alguien dice Rebeca, por eso no se entienden, somos raros. Bueno, y así, aquí tienen toda la lista, esto está en línea, o sea que y gratuito y libre, pueden consultar todos los conceptos, los casi 1000 conceptos que ahí se dan. Con esos datos trabajamos. Además, todos esos datos metidos en una gran página de Excel, ¿verdad? Como las que manejan los especialistas en ciencias en cualquier otra materia. Pero, ¿qué hacemos con toda esa hoja inmensa de Excel, con esos 10.000 datos referidos a casi 1000 cuestiones léxicas, fraseológicas y gramaticales? Pues lo que hacemos es someterlo a análisis estadísticos. Y para estar más seguros de que el resultado que vamos obteniendo es un resultado adecuado, lo que hacemos es, esto tendría que irse, si ahora lo cierro, utilizar una batería de pruebas estadísticas. No utilizamos solo una prueba estadística, sino que se aplican distintas pruebas estadísticas para ver si los resultados que se van obteniendo con unas y con otras son resultados consistentes, son resultados que tengan suficiente fiabilidad. Una de las pruebas estadísticas que hemos aplicado es la que se llama análisis de correlación. El análisis de correlación lo que hace es descubrir cuál es la fuerza y la relación entre 2 variables determinadas. En este caso, lo que estamos haciendo es trabajar no con ciudades, sino trabajar con países, que es uno de los problemas metodológicos que esto tiene de fondo. ¿Por qué se trabaja con países y no con otro tipo de unidad? Pero lo utilizamos por convención y para ordenar un poco esa masa ingente, esa masa inmensa de datos. Si comparamos cuál es la fuerza de la relación entre los datos, entre todos los datos reunidos en estos países, podemos ver que entre Nicaragua y México hay una correlación bastante positiva, es decir, que hay bastante similitud, como hay cercanía entre Cuba y Puerto Rico, entre Puerto Rico y la República Dominicana. Como hay poca correlación, hay poca fuerza de relación entre Costa Rica y España. Es decir, cuando la correlación es superior a 0.4, 0.5, es positiva y es más fuerte. Cuando es inferior a esa cantidad, quiere decir que las relaciones entre esos 2 países, la distancia sobre esos 10.000 datos es menor. ¿De acuerdo? El análisis de este conjunto de datos, bueno, esta es una matriz, la diagonal siempre da 1 porque cada país es idéntico a sí mismo, menos mal. Por eso, de acá para allá se lee lo mismo que de acá para acá, ¿de acuerdo? Si analizamos estos materiales, nos damos cuenta de que hay una mayor cercanía entre los países del Caribe, entre México y Centroamérica,
y a veces también entre México y Cuba. ¿De acuerdo? Si uno busca razones cualitativas o históricas, podría tirar del hilo para explicarlo, pero de momento solo tenemos datos, solo tenemos cantidades. Y si vamos analizando, si vamos buscando escasas correlaciones o correlaciones débiles, vemos que el caso de Chile nos ofrece mucho .1, .1, .1, 0.09, es decir, Chile y España tienen correlaciones débiles. ¿De acuerdo? Una primera prueba estadística. Pasamos a otra prueba estadística. Esta que se llama análisis de clúster y que nos da como resultados dendrogramas. Dendrogramas porque el resultado se parece a un árbol. Estas representaciones se ven de derecha a izquierda, aquí estaría el tronco del árbol y aquí estarían las ramas más pequeñas. De tal manera que las ramas que aparecen más hacia la derecha se separan más y conforme vamos hacia el centro las ramas se van juntando. Estas son las modalidades más separadas de las demás, las que están por el centro son las más parecidas entre sí. Si buscamos puntos de corte, estos puntos de corte, descubrimos subagrupaciones. La técnica es distinta de la anterior. Sin embargo, el resultado vemos que va siendo semejante. Vemos, por ejemplo, que hay una cercanía entre Cuba, Puerto Rico, México y Nicaragua. Vemos, por ejemplo, que España y Chile están separadas. Vemos que también está separado Colombia y Costa Rica. Es decir, es una prueba diferente, maneja los datos de manera distinta, sin embargo, el resultado tiene cierta coherencia con los cálculos de correlación. Vamos a hacer otra prueba. Una prueba que se llama análisis de componentes principales. Esta es una prueba que consiste en descubrir información dentro de grandes masas de datos. No sabemos, nosotros tenemos una hoja de cálculo con 10.000 datos y eso por dónde se maneja. Pues una de las formas de intentar descubrir informaciones ocultas es aplicar esta prueba de componentes principales, que son cálculos a partir de la varianza, es decir, de las diferencias que hay entre los valores máximos y mínimos de cada una de las variables. Esa varianza se puede analizar de muchas maneras. Se puede analizar cuáles son las varianzas extremas, por demás y por lo alto y por lo bajo. Cuáles son más similares tomando los países de pocos en pocos, o todas en conjunto. Es decir, se hacen cálculos múltiples y el resultado son columnas de datos que son componentes. Es decir, nos descubre unos valores estadísticos agrupados en estas columnas, que son los componentes. Visto así, no nos dice nada. Pero cuando nosotros llevamos este valor, por ejemplo, el de la columna 1, el del componente 1, el del componente 2, a un gráfico, obtenemos algo como esto, que es bellísimo, ¿verdad? ¿Han oído hablar de la belleza de los macrodatos? Bueno, esto no es un invento del Big Data esto nuevo, sino que esto es, ya lo decía Bertrand Russell. Bertrand Russell decía que las matemáticas, que cuando son bien ejecutadas, no solo poseen verdad, sino que tienen una belleza extrema, una belleza suprema, es lo que dice. Pues esto es una belleza suprema, porque nos da una imagen del mundo hispánico. Estás tomando solo dos de las columnas. Si hubiera podido aplicar una técnica gráfica con las 5 columnas, este gráfico sería multidimensional, es decir, podríamos darle la vuelta y podríamos ver cercanías y lejanías desde distintas perspectivas. Pero en fin, nos conformamos con esta primera aproximación donde nos sitúa un importante número de países en una misma zona, muy cercanos, muy cohesionados, es decir, con usos lingüísticos muy coincidentes, y que nos separa, por un lado, Colombia, Costa Rica y El Salvador, por otro lado, Argentina en el otro extremo, y muy claramente separados, Chile y España. Muy claramente separados Chile y España. Probablemente si le diéramos la vuelta, si esto fuera 3D y le diéramos la vuelta así, Chile podría quedar separado en algunas cosas y España coincidir más con otros países, pero si le siguiéramos dando la vuelta podría ser al revés. ¿De acuerdo? Es una manera de representar esta relación entre distintos países, que ya nos apunta hechos que podemos intuir como explicables. Una última prueba estadística, esta es más novedosa,
Es la primera vez que se aplica sobre el español y consiste en el cálculo de generalidad y de particularidad, unido al cálculo de suma de elementos compartidos. Para decirlo de manera fácil, este es el mismo algoritmo que utilizan los buscadores de Amazon o que utilizan los buscadores de las grandes plataformas comerciales para proponernos libros, para proponernos productos cuando vamos haciendo compras. Es decir, este es el nivel de generalidad o de comunalidad de los productos que se ofrecen, ¿de acuerdo? Y este es el nivel de particularidad. He prescindido en este gráfico de los datos estadísticos concretos y los he reducido simplemente a un escalafón. ¿Cuáles son los países que tienen más generalidad y menos generalidad? ¿Cuáles son los que tienen más y menos particularidad? Que son complementarios, evidentemente, y cuáles son los que ofrecen una suma de elementos compartidos, es decir, los que tienen un porcentaje más alto de elementos compartidos. Y observamos que el país que tiene una mayor generalidad es Cuba, seguido de México. España aparece en un lugar bastante elevado, pero no está a la cabeza, evidentemente. Sin embargo, Colombia aparece en el extremo inferior, es decir, Colombia es el país que tiene una particularidad más alta. Curiosamente, España aparece como el primer país en la suma de elementos compartidos, es decir, el porcentaje de elementos compartidos de España es el mayor entre todos los países hispánicos, con lo cual nos presenta una primera duda: ¿cómo es posible que un país raro, diferente, tenga un grado de comunalidad, una cantidad de elementos compartidos que lo sitúa a la cabeza? ¿De acuerdo? Bien, este es el panorama cuantitativo. A partir de aquí tendrían que empezar los razonamientos y las explicaciones cualitativas, en las que también entraremos. Pero antes de eso, me gustaría abordar la segunda dimensión que aquí quiero presentarles, que es la dimensión de la percepción, porque una cosa son los datos tal y como funcionan en la realidad, los usos, y otra cosa es qué es lo que perciben los hablantes. Vamos a hablar, por lo tanto, vamos a dedicar unos minutos a hablar de la percepción de la realidad a partir de una información que procede de datos diferentes. Esta información que voy a presentarles procede de una macroencuesta que hice con hispanohablantes de todo el mundo hispanohablante, de todos los territorios hispanohablantes. En total eran casi 1000 informantes, aunque de esos 1000 informantes la encuesta se hizo en línea. Por lo tanto, muchas de esas encuestas no estaban completas, no estaban bien hechas y hubo que desechar un importante número. Finalmente fueron 400 encuestas las que demostraron una suficiente calidad y una suficiente solidez como para ser sometidas a un análisis. El procedimiento consistía en lo siguiente: se le preguntaba a los informantes, se les daba una lista con todos los países y territorios en los que se habla español de una manera importante, es decir, donde el español es lengua vehicular. Por ejemplo, está Belice. Belice no tiene el español como lengua oficial, pero el español es conocido por más del 50% de la población en Belice. Por lo tanto, preguntamos también por Belice. O aparece Andorra, que tampoco tiene el español como lengua oficial, pero sí tiene un uso bastante frecuente y bastante abundante. Y se les preguntaba a los informantes: ¿usted piensa que el habla de los argentinos, o de los chilenos, de los beliceños o de los bolivianos es igual, parecida, diferente o muy diferente a la suya propia? ¿De acuerdo? Estos son resultados en frecuencias absolutas, en bruto, de todas las respuestas obtenidas. De forma que los países hispanohablantes en general tienen un predominio de la columna 2. Es decir, en general pensamos que la manera que tienen de hablar los otros hablantes de español de los otros países, sean de donde sean, suele ser parecida a la nuestra. No es exactamente igual, porque cada uno tenemos nuestro corazoncito, pero es parecida a la nuestra. Los argentinos hablan en general parecido, o sea, según se percibe por parte de la mayor parte de los hablantes de español, de forma parecida. Los bolivianos igual, los chilenos igual, Cuba, Ecuador, El Salvador. ¿Dónde aparece un patrón distinto? Belice. Los hablantes encuestados perciben que es un país donde el español no es
la lengua principal, no es lengua vehicular o es una lengua en convivencia estrecha con otras lenguas, por lo tanto puede verse muy afectada por esas otras lenguas y por lo tanto piensan que lo que allí se dice, todo con percepciones subjetivas evidentemente, que lo que allí se dice es distinto, o muy distinto o distinto de lo que se suele decir, utilizar en el mundo hispano. ¿Qué percepción se tiene de Estados Unidos por parte de nuestros 400 informantes hispanohablantes? Que en general en Estados Unidos se habla de manera distinta o muy distinta. En Gibraltar, igual. En la isla de Guam, igual. En general, porque la isla de Guam es desconocida, suena a territorio extranjero, por lo tanto, seguro que allí hablan distinto. En Guinea Ecuatorial, que es un país hispanohablante, un país que tiene un conocimiento del español muy extendido, en general la comunidad hispanohablante piensa que hablan distinto o muy distinto, mientras que el patrón de los países hispánicos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, es parecido, 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 parecido. Bueno, estos son frecuencias absolutas, por lo tanto tienen un valor que hay que poner en cuarentena. Esto lo hemos sometido a un análisis estadístico de inferencias, concretamente un análisis de correspondencias. Aquí los que les traigo es directamente el gráfico que sitúa a cada uno de los países en un espacio. Y me he permitido destacar 4 áreas, porque suelen ser las que tienen una personalidad que se percibe como diferente en general. España, que lo pongo en color amarillo. Estados Unidos, que lo pongo en rojo. Destaco Estados Unidos aquí por razones obvias. Argentina y Uruguay, que lo pongo en azul. Y los países bilingües que supuestamente no tienen el español como lengua vehicular, que no se consideran prototípicamente hispánicos, que los pongo en color verde. Lo curioso es que esas percepciones no son percepciones universales, sino que dependiendo de factores concretos son muy diferentes. Es decir, no perciben el mundo hispánico de la misma manera los españoles que los hispanoamericanos. ¿Qué piensan los españoles? ¿Cómo lo perciben los españoles? Los españoles perciben que hay una gran masa de países en un área central, donde también se incluye Argentina y Uruguay, y que los que se diferencian de esa acumulación central son los países donde supuestamente se debe hablar otra lengua, o donde el español se debe hablar influido por otra lengua. Va a ser Estados Unidos, Belice, Gibraltar, Guam. Y España aparece como diferenciada, es decir, los españoles son conscientes de su peculiaridad. En cuanto abren la boca saben que están marcando una forma de ser. ¿Cómo lo perciben los hispanohablantes de América, los hispanoamericanos? Pues perciben 2 grandes concentraciones, mucho más claramente separadas que por parte de los españoles. Por un lado, el mundo que no es hispano, prototípicamente hispano, incluido Estados Unidos. Cosa muy curiosa porque sabiendo los hispanoamericanos que la comunidad hispana en los Estados Unidos está formada por gente de origen hispanoamericano, consideran que una vez en los Estados Unidos ya son otra cosa, ¿verdad? Lo perciben como algo separado. Y sin embargo, la otra acumulación es la de países hispanohablantes en las que se distingue Argentina y Uruguay, que suelen ser objeto de una percepción especial. A los argentinos también se les percibe como muy diferentes. ¿Qué es lo que ocurre si comparamos la percepción que hay en Hispanoamérica con la percepción que hay por parte de los hispanos de Estados Unidos? Es también bastante interesante. Bueno, esta hemos visto, la percepción de Hispanoamérica. Los hispanos, primero, tienen las ideas menos claras, ¿verdad? Es un gráfico mucho más disperso. Hay mucha más variación, el contexto es mucho más diverso y disperso. Hay una conciencia de la peculiaridad de lo argentino y del uruguayo. España, sin embargo, aparece más en una masa, en un área central. Estados Unidos aparece bastante centrado, es decir, los hispanos de Estados Unidos no se consideran tan diferentes a muchos hispanohablantes, mientras que la gente de Belice, de Guinea, de Gibraltar sí se considera muy diferente. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de percepción distinta es por generaciones. ¿Qué es lo que ocurre en las generaciones más jóvenes, la primera, la segunda, y la generación de mayor edad, la tercera generación? Los más jóvenes perciben que hay un cúmulo, ¿verdad?, donde están todos los países sin grandes diferencias, tal vez un poco las de esos países bilingües o no vehiculares, pero en general están en el mismo espacio,
con una clara diferencia: España. Los jóvenes perciben el habla española como muy diferente. Mientras que los mayores tienen una visión contraria. Hay un gran espacio central donde están incluso las variedades de español de países bilingües. Sin embargo, perciben que Argentina y Uruguay hablan de una manera distinta. ¿De acuerdo? Argentina y Uruguay, digamos, lo rioplatense en general tiene una personalidad muy marcada, o al menos así se percibe. Porque esta es una de las cosas que quería comentarles, y es que los argentinos y los uruguayos se perciben como más diferentes de lo que realmente son. ¿Han visto los datos antes? Claro que hay ciertas distancias entre Argentina, sobre todo, y han visto que en el gráfico ese tan bello aparecía en la parte de abajo algo separado, pero desde luego no era algo como, por los datos, como España o como Chile. Sin embargo, en gráficos como este vemos que tienen una personalidad muy marcada. En cualquier caso, los datos nos dicen que no son tan peculiares como muchos piensan o pensamos. Bien, estos datos nos llevan a algunas discusiones. Hay que comenzar explicando las cuestiones metodológicas. Estamos ante un análisis holístico, es decir, un análisis que tiene en cuenta todos los niveles, no el fonético, en este caso, menos en el caso de la percepción, donde sí se atiende a lo fonético, pero los datos que hemos manejado no son datos fonéticos. Hemos manejado datos léxicos, gramaticales y fraseológicos principalmente, pero todos en conjunto, ¿de acuerdo? No hemos hecho un análisis de lo que ocurre con el léxico, lo que ocurre con la gramática, lo que ocurre con la fraseología. Probablemente la conducta por niveles sea distinta, el resultado sea distinto. Por otro lado, hay variantes de uso que se consideran en un plano de igualdad sin distinguir usos primarios o secundarios, usos activos o usos pasivos. Es decir, cuando se le pregunta en un cuestionario usted cómo llama a ese objeto de papel doblado que se mueve con el viento, y alguien nos marca dos respuestas, que es posible, no se distingue cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la activa, o si es de léxico pasivo. ¿De acuerdo? Estamos manejando información, por lo tanto, digamos de una manera más gruesa, no tan fina. Y además, una de las limitaciones de este estudio que les presento es que estamos manejando unidades territoriales nacionales, países. Y todos ustedes saben muy bien que las lenguas no se ajustan a los países, no tienen fronteras administrativas. Hay regiones intranacionales y hay regiones transnacionales que lingüísticamente tienen una gran importancia y que un estudio como este no ha podido tener en cuenta. Es decir, lo que perdemos por un lado lo ganamos por el otro. Pero ahora se trataba de presentar datos, información y conclusiones referidos a una masa de datos en conjunto de manera holística para ver una configuración general, ¿de acuerdo? Sin prestar atención a esos otros aspectos que son tan importantes. En lo que se refiere a la hipótesis de la cohesión que antes comentaba, la cohesión en el complejo de las hablas hispánicas, vemos que existe un grado notable de coincidencia de los valores absolutos. Es decir, la mayor parte de los territorios hispánicos coinciden. Nos lo dicen las correlaciones, nos lo dicen sobre todo el análisis que hemos hecho de componentes principales en el gráfico. Hay una acumulación de datos referidos a cada uno de los países. Es decir, la hipótesis que hemos mencionado de la homogeneidad, supuesta homogeneidad del mundo hispánico, tiene cierto respaldo empírico, según esto, tiene cierta justificación por el uso lingüístico. Si bien se descubren particularidades, como la de España, como la de Chile, como la de Costa Rica y como la de Colombia. No tanto la de Argentina, por ejemplo, ¿verdad? En lo que se refiere a la percepción, los hispanohablantes perciben la mayor parte del dominio hispánico como un espacio homogéneo, en general, la mayor parte de los países, como elementos de un espacio común, con una distancia escasa entre la mayor parte de sus variedades, particularmente las que se sitúan en el continente americano. Y las que se perciben como más particulares, como más especiales, más distintas o distantes de las demás, son la española, y aquí hemos de decir
hemos de decir que es supuestamente la castellana, porque la variedad española no existe, ¿verdad? Comparemos el habla castellana del norte con el habla de Andalucía, con el habla de Canarias o con el habla de los bilingües en España. Hay unas diferencias internas enormes, diferencias de las que estamos prescindiendo. Lo mismo ocurre a propósito de Argentina y Uruguay. Las hablas uruguayas, sobre todo las argentinas, por la extensión geográfica, no son iguales. Hay diferencias notables entre el habla de Mendoza, o entre la Patagonia y el habla de Buenos Aires, evidentemente. Pero estamos hablando de percepciones. En cuanto a la particularidad de España, vemos que aparece como un territorio particular, como un territorio periférico. En algunos gráficos se ve claramente en la periferia por sus usos lingüísticos. De hecho, entre los datos que hemos manejado hay datos que son exclusivos de España, no, por lo menos en los cuestionarios. A lo mejor alguien los puede haber utilizado en otro contexto, pero en nuestros cuestionarios una forma como chupa es un españolismo, es decir, el concepto de españolismo tiene su sentido y hay que hacer uso de él. Un jersey, el papel de plata o un avespino, ¿verdad? Son formas de España. Y se percibe además como un país diferenciado. Pero al tiempo es un país que ofrece datos parecidos o comunes con los demás. ¿Por qué esa contradicción aparente? Pues bien, observamos que España cuenta con un destacado índice de generalidad y de usos lingüísticos compartidos con otras áreas hispanohablantes. ¿Por qué? Probablemente porque hemos trabajado con datos que son respuestas múltiples. Es decir, hay muchas respuestas que utilizan los españoles en segundo lugar o en tercer lugar y que son reconocidas o utilizadas en otros países. Es decir, hay un nivel de uso del léxico, de la gramática y de la fraseología principalmente que es reconocido y compartido por los otros países. Tal vez no como primera opción, pero sí como segunda opción. Podemos poner el ejemplo de virome y bolígrafo. Si decimos virome sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? De algo que dicen los argentinos. Pero eso quiere decir que no puedan decir en algún momento bolígrafo, que no sepan lo que es bolígrafo, que es la forma predominante en España. Claro que sí. Y de hecho en los cuestionarios aparece también marcado para Argentina bolígrafo. Lo que ocurre es que no es ni la prototípica ni la más utilizada. Pero hay una coincidencia con España. ¿De acuerdo? Si vamos sumando todas esas coincidencias, vemos que la coincidencia del español de España con el español de otras variedades es mayor que en otros países. Por eso, siendo diferente, hay muchos elementos compartidos. ¿A qué se debe ese nivel de generalidad por parte de los datos procedentes de España? Tal vez se pueda deber a la penetración de los medios audiovisuales. Ahora son las televisiones y los programas y las plataformas, pero hace un siglo eran los libros. Muchos de ellos llegaban desde España y eso crea una penetración del español, de las variedades de España en otros territorios, por lo menos se conocen, se introducen, y también puede deberse a la intensidad de los contactos con España. Saben que el mundo hispánico es un mundo muy mal interconectado históricamente, ha habido muy poca conexión. A veces era más fácil saber y conectarse con lo que ocurría en España desde cualquier otro país que entre lo que ocurría entre dos áreas del continente americano. Eso ha ocurrido, por ejemplo, para la distribución de libros. Es más fácil conseguir libros de España que conseguir libros de México en Argentina o libros de Colombia en Chile, por poner un ejemplo, que tiene que ver con los mercados, que tiene que ver con unas cuestiones comerciales e históricas. Pero, en fin, ahí da para hablar desde un punto de vista más cualitativo. Hemos visto que Chile también tiene una particularidad que comparte con España, pero ¿en qué se diferencia la particularidad de Colombia de Chile de la de España? Porque principalmente en el hecho de que si bien España comparte muchos elementos con otros países, Chile no comparte tantos elementos con esos países. Y el país que menos comparte con esos países es Colombia, que es un descubrimiento de nuestro estudio. Colombia tiene una personalidad muy marcada que no aparece en el imaginario hispánico. Además, Colombia es percibida como un paradigma de buen hablar, un paradigma de habla cuidada. Es la Atenas de Sudamérica y eso le crea un halo
que le resta peso a su posible particularidad. Y los datos nos dicen que la particularidad de Colombia existe. Y hemos visto también que Cuba tiene una generalidad muy alta. Cuba es un país que comparte muchos elementos con el resto del mundo hispánico. Evidentemente, Cuba ha sido un nodo central de todo el mundo hispánico a lo largo de la historia. El contacto entre la península y todos los demás territorios se hacía a través de Cuba. La vía era, bueno, España, Cuba, Cuba, México, México hacia el sur, por el Pacífico hacia Chile, hacia Ecuador y hacia Chile, hacia los demás territorios. Eso puede que sea, esta generalidad puede que sea un reflejo de todo ese trasiego histórico. Vamos a poner como excepción lo que ha ocurrido durante las últimas décadas, donde no ha existido ese carácter nodal de las hablas y del territorio de Cuba, pero el peso de la historia no se puede quitar de un plumazo, ¿verdad? Y menos en la lengua habitual. Esto nos lleva, y con esto termino, a unas conclusiones generales, y es que parece que hay una configuración cohesionada del mundo hispanohablante, con una mayoría de países que confluyen en un mismo espacio de variación y con un equilibrio entre formas compartidas y formas peculiares. Por eso nos entendemos sin perder nuestras respectivas personalidades. Los territorios cuyos usos, estamos hablando de usos, son más diferenciados, son los de España, Chile, Colombia y Costa Rica, según los datos. La peculiaridad exhibida por España contrasta con el notable índice de elementos compartidos, según nuestros cálculos estadísticos. Los territorios percibidos como más discordantes son, por un lado, España y por otro lado, Argentina y Uruguay. Percepción, ¿de acuerdo? Porque Chile en la percepción Chile no figura, ¿verdad? No aparece en el conjunto de países hispánicos, pero nadie lo despega, lo distancia por un motivo, desde el punto de vista de la percepción. Y esto nos lleva a unas reflexiones que pueden tener derivaciones muy diversas. En cuanto a la percepción, la toma de conciencia de la realidad lingüística parece favorecer, bueno, la percepción, los datos nos dicen que podrían tener respaldo el hecho de dividir, por un lado, España, o el castellano, y por otro lado, lo latinoamericano. Y ahí tenemos los productos audiovisuales. Por ejemplo, cuando nos subimos a un avión y buscamos películas, a veces, cuando buscamos una película en español nos dice, ¿qué la quieres? ¿En castellano o en latinoamericano? ¿Verdad? ¿Quién se ha inventado eso? ¿Y de dónde ha salido? Desde luego es algo intuitivo, pero nuestros datos nos dicen que quien lo ha planteado no está tan lejos de la realidad, puesto que España nos aparece como algo suficientemente diferenciado, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con los libros de texto. De hecho, como sabe muy bien Actfol, y en relación con Hispania, durante un tiempo decía que había que crear libros para enseñar español en los Estados Unidos con un español latinoamericano. ¿De acuerdo? Era para decir no español de España, pero latinoamericano. ¿Qué problema tiene eso? Es que lo latinoamericano lingüísticamente no existe. ¿Qué es lo latinoamericano? ¿Es que es igual lo cubano que lo chileno, lo argentino que lo mexicano? No hay, salvo en una abstracción o en un ejercicio intelectual, no hay un español latinoamericano. Y cuando lo hay es porque se ha creado un producto neutralizado, artificial, el famoso español neutro que se utiliza en muchos documentales televisivos, en muchos productos comunicativos, que puede ser entendido en cualquier lugar y en que en ningún lugar se percibe como especialmente extraño. Pero es un producto de laboratorio, no es un español real. Y por otro lado nos plantea una de las grandes preguntas, es la percepción de comunidad, la conciencia de identidad. Es el hecho de que percibamos que el mundo hispánico en general está dentro de un espacio común. ¿Eso es un producto histórico o es una realidad construida desde el exterior? En el caso de, si llevamos esa cuestión al mundo latino de los Estados Unidos, el concepto de latino en los Estados Unidos ha crecido precisamente porque la comunidad latina se ha visto reunida en el exterior, como ocurrió en el París de los escritores, donde se dieron cita escritores de distintos lugares hispanohablantes y se dieron cuenta de que más allá de ser mexicano o paraguayo o de otros países, lo que eran latinos, pero se dieron cuenta de que eran latinos estando fuera de sus países, es decir, estando fuera del mundo latino. Es decir, esto nos puede llevar
a otro tipo de reflexiones, y cuando llega a alguna conclusión sobre este tipo de cuestiones tan abiertas, entonces sí podré hacer una conferencia que tenga como título algo así como Disimilitudes en el transespañol de entre siglos. Pero para eso habrá que esperar. Nada más, muchas gracias. Gracias. Tenía que haber sacado el papelito. Siento haberme pasado unos 5 minutos de lo que pensaba. Pero tenemos otros 5 minutos para preguntas si lo desean. Dime. ¿Conoces estudios similares de otros idiomas como el inglés o el portugués o el francés? No. Gracias. Además no hay proyectos comunes para el mundo francófono o para el mundo anglófono, donde se recojan tantos datos con una metodología igual que permita partir de una información suficiente y equivalente como para poder aplicar una estadística de este tipo. En eso el mundo hispanohablante es bastante peculiar porque tenemos muchos proyectos comunes en los que creemos y para los que trabajamos, a veces denodadamente, porque estamos convencidos de que va a ser muy útil. Y no se trata solo de los proyectos que hacen las academias, hay otros proyectos de estudio de la historia del español, de la dialectología del español, de la sociolingüística del español, donde gente de distintos países se esfuerza por acumular información y poder luego compararla. Gracias. Y otra cosa, hace muchos años que estudié estadística y apenas me acuerdo, pero en las correlaciones Sí. no he visto ninguna superior a 0.5 o 0.4. Sí, claro. Bueno, tiene su explicación. Hablaba en un momento determinado de mi conferencia en que hay un grado de afinidad, de cohesión suficientemente grande, pero sin perder la particularidad. Por eso somos afines sin dejar de ser lo que cada uno somos. Ese sin dejar de ser lo que cada uno somos es la distancia que va entre el 0.5 y el 1. Gracias. ¿De acuerdo? Es decir, somos lo suficientemente distintos como para que se creen identidades particulares, pero lo suficientemente comunes como para poder hablar de un espacio compartido. Esa es la conclusión, digamos, lírica que intento verle a esos números. Gracias. Sí. Marco, conferencia iluminadora. Una pregunta que se me ocurre es una pregunta sobre léxicos nacionales. ¿Existen estadísticas sobre, por ejemplo, el número de palabras? Por ejemplo, la suma de palabras de un dialecto. Por ejemplo, España versus Chile o no. No. Okay. No existen. Es muy difícil tener un recuento así, no voy a siquiera llamarlo estadística. Hay gente que dice, seguro que lo han oído, cosas como que es que el inglés tiene muchas más palabras que el español, porque los diccionarios de inglés son así de gordos y tienen 200.000 palabras, mientras que el diccionario de la academia tiene 95.000, por lo tanto tiene muchas más palabras que el español. Eso no es una estadística. No. Eso es un trabajo lexicográfico, de una tradición lexicográfica determinada, pero no hay un recuento de ese tipo. No sé si se podrá hacer alguna vez, cuando esté, a propósito del español, cuando esté hecho el diccionario histórico de una manera completa, podemos saber cuál es el volumen de léxico del que estamos hablando, del léxico vivo y del léxico extinto del que estamos hablando para el español. Bueno, gracias. Tengo una pregunta sobre la cual ya has hecho algún comentario, pero creo que es bastante importante. Has manejado con cautela la categoría nacional, Argentina, Costa Rica, España, y has indicado la necesidad del estudio de las regiones internas o externas, ahí también el adjetivo es complicado, pero me parece que es muy importante tener en cuenta eso, porque de alguna forma estamos reforzando, hablando de percepciones,
incluso de prejuicios. De esa forma se puede reforzar, por mucho dato empírico que haya, cierta percepción de la identidad, precisamente, ¿no? Cuando un estudio de las regiones llevaría a resultados muy diferentes. En fin, ¿algún comentario sobre esto? Sí, bueno, se me ocurre un par. Digamos que me atrevo a hacer algo así, primero porque creo que es interesante, y segundo porque en parte estoy vacunado. Mi primer trabajo de investigación fue un atlas lingüístico regional. O sea, me recorrí la región de Castilla-La Mancha casi pueblo a pueblo con una compañera, 165 pueblos, con un cuestionario de 3.500 cuestiones realizadas en cada uno de los lugares, y todo eso lo pueden consultar, está en línea. Si buscan Atlas Lingüístico Etnográfico de Castilla-La Mancha, están todos los mapas, toda la información cartografiada en línea, ofrecida abierta y gratuitamente. Es decir, que he hecho mucho trabajo regional, regional, y creo que el valor de la contextualización, en fin, es definitivo. Pero creo que este tipo de estudios también es importante. Y por otro lado, en el mundo de la lingüística, de las lenguas en general, creo que no hemos sabido, en general, como comunidad hablante, no me refiero solo a la hispanohablante, sino a cualquier otra, no hemos sabido pasar la frontera de la modernidad hacia la posmodernidad. Si seguimos moviéndonos en unos criterios a la hora de percibirlo, o sea, si tú preguntas por las percepciones de regiones, lo tienes que hacer dentro de un país. Internacionalmente no lo puedes hacer porque el concepto de país tiene una fuerza tan grande, moviéndonos en ese criterio, digamos, de modernidad, de orden, de jerarquías, de corrección, cuando todo eso va por otro lado. Ahora las lenguas no podemos interpretarlas en términos de mejor o peor, correcto o incorrecto. Bueno, podemos hacerlo, y de hecho la mayor parte de la gente lo hace, pero nos estamos quedando en un paradigma del siglo XIX, no en un paradigma del siglo XXI. Pero cuesta mucho al mundo de las lenguas dar ese salto para contar o para tener percepciones que vayan más allá internacionalmente del concepto de país, ¿no? Con todas las implicaciones que tiene eso en el ámbito sociológico, político, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Él había Francisco. pedido también hace mucho. Vale, perdón. No, pero... No, está bien. Bueno, mi pregunta ha sido realmente contestada. Era a lo largo de las mismas cuestiones que tú has planteado sobre el regionalismo, puesto que a lo mejor desde el punto de vista de las percepciones, a lo mejor un andaluz quizás no vea tan distante su variedad del castellano o del español peninsular con un latinoamericano de cualquier región o de una región en particular. Entonces mi pregunta tenía que ver con lo mismo que ha preguntado él. Yo también estaba en ese ángulo, así que la cubrió, pero algo que me interesó a mí también es la cuestión de lo que le llaman aquí literacy de la región, porque eso tiene que ver con el vocabulario que la persona tenga y cómo se expande. Yo te conozco a ti y te digo que me hace el favor de prestarme el ordenador, porque posiblemente sea lo que tú dices. Otra persona, computadora sería lo correcto. Tú le dices a un dominicano que no sabe nada, dice la vaina, dame la vaina esa. O a un puertorriqueño le dice el de eso. ¿Me entiendes? Que no hay una palabra que significa eso porque la persona no tiene la educación suficiente para cubrir eso. Y me pregunto si parte de tu cubrió literacy en ese sentido. Bueno, creo que efectivamente es otro de los puntos débiles que tiene una metodología así, y es que se pasa por encima de ese otro tipo de información de carácter más social, que tiene una orientación más social y que tan importante es para el léxico y para la lengua. Evidentemente, cuanto más culto se es o cuanto más se ha viajado, más se conoce y más cercano se percibe todo. Pero en un estudio así no lo hemos tenido en cuenta. Cuando se hace sociolingüística de otro tipo, pues se tiene en cuenta también, ¿no? Sí, claro, sí. Sabemos, yo soy consciente de la miseria de esta aproximación, pero
le he dado más importancia a intentar comprobar con datos esas afirmaciones generales que siempre se van diciendo del español, ¿no? Por eso me he metido en ese juego de las afirmaciones generales, pero con datos. Gracias. Hola. Estoy admirado del estudio, es interesantísimo. Deberíamos aplicarlo a muchas otras lenguas y ámbitos internacionales. Y bueno, yo quería concentrarme en 3 preguntas concretas. Una, si se conocen o están en proyecto o se podrían hacer como proyecto estudios, aplicar al español a nivel internacional, estudios como los que se han aplicado en algunas zonas europeas y que son conocidos con nombre de dialectometría, como los que generó pues la escuela de Salzburg o en Holanda y tal. Si eso sería productivo o si se han aplicado. Tengo entendido que creo que el Instituto de la Lengua Gallega intentó utilizar el ALPI para hacer un estudio de este tipo. Si eso sería, en primer lugar, viable, ¿no? La segunda cuestión es en relación a la metodología para extraer los datos nacionales, en que, como había varias ciudades de las que se habían obtenido datos, en qué, es decir, los datos nacionales, a partir de qué ciudad o de qué conjunto de ciudades o cómo se han tratado los datos plurales de cada país para obtener los datos que han representado la media o el paradigma nacional con el que se ha trabajado luego posteriormente. Y bueno, habría muchas cosas más, pero en todo caso ya lo hablaremos más adelante porque da para mucho. Sí. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, aunque no lo parezca, esto es dialectometría. Es decir, esto está integrado en el mundo de la dialectometría. No utiliza las fórmulas de la Escuela de Salzburgo, no tenemos como resultado ese mapa con los famosos hexágonos coloreados que nos separan unas áreas de otras, pero se podría hacer algo parecido. He utilizado una estadística diferente y una representación gráfica diferente, pero es dialectometría, está dentro de esa escuela. Y en cuanto a los datos, sí, los datos de los países, bueno, el proceso de recoger toda esa información es bastante complejo. He comentado que comenzó en los años 90 a recoger los datos Hiroto Ueda. Estos últimos datos que he manejado son datos que han sido revisados en el año 2016. Lo hemos pasado a expertos y a informantes complementarios de cada uno de los países que han revisado todo aquello, porque había muchas fórmulas, como él decía, que eran verba omnibus, eran palabras claramente anticuadas o eran coloquialismos evidentes que se han ido quitando para no deformar estilísticamente la información que no estábamos manejando. Y obviamente el número de ciudades que aparecen, que se tienen en cuenta por países es diferente, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que la lengua, el hecho de tener en cuenta 10 ciudades distintas, no quiere decir que tengas 10 veces más variación léxica, porque la conducta lingüística no es una conducta que vaya creciendo exponencialmente, sino que es una conducta que se parece más a una asíntota que va diferenciándose, pero llega un momento en que da igual tener 10 ciudades que 15 ciudades que 20 ciudades, porque la información lingüística que tienes es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, siendo diferente el número de ciudades en cada país, creemos que el número por país ha sido suficiente, ¿de acuerdo? Para que sea representativo. O sea, los datos que se han trabajado son datos del 2016 y, como digo, revisados para que no ofrezcan una imagen muy deformada de lo que es la realidad lingüística. Ya lo he respondido, era sobre los datos, pero también me llamó la atención el proyecto Barilex. ¿Es de una iniciativa japonesa? Sí. Sí, me ha llamado la atención, porque yo he trabajado con el proyecto Barilex y pensé que el interlocutor que tenía era japonés, pero que la iniciativa era
No, es una iniciativa japonesa coordinada por Hiroto Ueda desde el principio, con Antonio Ruiz Kinoko y con Toshihiro Takagaki, que es el que más ha trabajado con sintaxis. Pero bueno, Hiroto Ueda fue compañero mío de doctorado, es decir, que es el más español de los japoneses. Sí, es fantástico. Yo he trabajado con Kasumi Koike, que es fraseólogo también, y bueno, pensé que era un japonés en medio de muchos españoles. De hecho, se subvencionó con dinero del gobierno japonés. O sea, los cuestionarios se mandaban... Luego los responsables de cada ciudad eran, digamos, nacionales, ¿no? Eran de cada una de las ciudades, no eran los japoneses los que viajaban, sino eran los que recibían la información, los que la informatizaban, los que hacían todo el gasto, primero por correo, después informático, y ellos lo han coordinado todo. Solo ahora, en la fase de 2016, lo estamos coordinando Hiroto Ueda y yo como buenos hermanos. Pues qué bien. Porque somos amigos de hace mucho tiempo y colaboramos en distintos proyectos, pero de cuño japonés. Estupendo. A lo mejor ha salido por eso. ¿Quién sabe, no? Yo tengo una pregunta. Me ha llamado la atención un dato que es una minucia, pero no sé, me ha llamado la atención y quería a ver si puedes contar algo más porque me ha parecido interesante. Minucias del lenguaje, como decía Minucias del lenguaje. Moreno de Alba. Y es cuando has hablado de las generaciones y de la percepción de las generaciones en función de la normatividad o diferencia del español. Y me ha sorprendido que para la primera y segunda generación lo más diferencial sea el español de España y para terceras generaciones sea Argentina-Uruguay. Entonces, supongo que el diferenciar o no una lengua, el notarla más diferente o no respecto de la tuya propia, tiene que ver con una norma. Entonces quería saber cómo se percibe eso, porque estamos hablando de tiempo. Sí, bueno, la verdad es que no mucho. Entramos en el terreno de las interpretaciones y se puede patinar fácilmente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el español de España se ha utilizado como base, como fundamento de la enseñanza durante décadas en muchos países hasta hace relativamente poco. Es que en Argentina han enseñado la conjugación verbal castellana hasta hace nada. Es decir, que el español de España se ha considerado como central o epicéntrico del mundo hispánico porque se ha considerado que su norma era la norma de referencia. Esa dinámica se ha roto en las últimas generaciones, completamente. Y ahora ya no es tanto percibir a través de los libros de texto, sino se trata más de lo que oyes, lo que ves en la televisión, lo que ves en los medios. Y ahí creo yo que es donde lo español destaca más o es percibido más fácilmente. Pero como te digo, estamos en el terreno de las interpretaciones y no estoy seguro de estar en lo cierto. Pero es interesante porque se está marcando una época ahora, un cambio, ¿no? Y vuestro análisis lo refleja claramente. Sí. Una pregunta muy básica. Habló de la particularidad de Chile. ¿Qué le hace a Chile? De Chile, tan diferente. Bueno, solo hay que ver dónde está, ¿verdad? Un país ilimitado por un desierto, por el Polo Sur, por una sierra, por una supercordillera y por el océano. Lo entiendo geográficamente. Claro, es que esa realidad geográfica tiene su reflejo también en la lengua, y Chile tiene un léxico que muchas veces coincide con el de España, curiosamente. Los neolingüistas decían que las zonas de los extremos suelen ser más conservadoras y que los centros suelen ser más innovadores, y que a veces las zonas alejadas coinciden precisamente por ser conservadoras. No, hay que ver cada caso, no se puede utilizar como afirmación general, pero eso fue una teoría promovida por los neolingüistas italianos hace más o menos un siglo, ¿no? Y la peculiaridad de Chile se ve primero en la entonación que tiene muy, muy marcada. O sea, es la entonación que tiene un tono medio más elevado. Cuando hablan los chilenos, hablan con un tono muy elevado, en general, de promedio, o sea, calculado, analizado, no es algo percibido solamente, ¿no? Y tiene también un léxico particular, aunque como digo, a veces pueda coincidir. Tengo un amigo que fue a Chile por primera vez y que estuvo haciendo virguerías intentando no decir la palabra coger, porque yo agarro, que si tomo, hasta que se equivocó alguna vez y le dijo a un chileno, es que no quiero decir coger, y dice,
no sé por qué, porque aquí en chileno, los chilenos podemos decir coger sin ningún tipo de problema. Dime. ¿De dónde viene esta idea que escucho mucho, sobre todo de los estudiantes, de que Colombia hablan... ¿De dónde salió eso? Eso es uno de los mitos lingüísticos. Hay muchos mitos a propósito de las lenguas, pero tiene su fundamento. Yo creo que viene desde la época de Humboldt. Hubo una época en que Bogotá reunió a intelectuales de primera fila mundial. Aparte de Humboldt, José Celestino Mutis, el botánico, hizo ahí un trabajo de primera, y hubo otras personalidades que hicieron que Bogotá tuviera un aire de gran ciudad de la intelectualidad. Yo creo que el mito nació en esa época, pero es difícil rastrearlo, habría que demostrarlo más con lecturas, pero yo creo que viene desde ahí. Aparte de que hay otra percepción general, y es que si conservas las eses, hablas mejor. Y si las pierdes por el camino, hablas más. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que se... Y el habla colombiana, por ser habla andina, es un habla fonéticamente conservadora y suele mantener el consonantismo implosivo, entonces da una impresión de que se habla un castellano, como dicen también en Colombia, mejor en cuanto a percepción popular, evidentemente, ¿no? Hablando de percepciones y prejuicios, lo que voy a decir seguramente responda a un prejuicio o algo semejante, pero por ejemplo, la formalidad, el uso del usted, que además en Colombia es muy peculiar, ¿no? Sí. Eso puede ser también, ya digo, es una percepción, un prejuicio, puede explicar de alguna forma esa idea de que, bueno, como se usa cierto tipo puede ser, podría modos ser, formales. Podría ser. Lo que ocurre es que esa formalidad no es exclusiva de Colombia. No, de hecho, pero Costa Rica tiene el fenómeno más conocido como ustedeo, que las parejas se hablan de usted cuando están... Y en Colombia también. Y luego a los bebés se los llama de usted, pero usted qué cosa tan bonita, les dicen los bebés. Sí. O sea que... Pero puede ser un conjunto de razones que se van reforzando unas a otras, pregunto, ¿no? Y en general esa visión asimétrica de las relaciones sociales, que es la que lleva al uso del usted frente al tú, es una visión asimétrica, es una visión que predomina en la mayor parte de la comunidad hispánica. Solo hay dos territorios donde esa visión no predomina, que es, por un lado, España, donde todos nos tuteamos y todos nos insultamos. Solo hay que ver programas de televisión, ¿verdad? Y por otro lado, Argentina. Los argentinos se vocean, no lo hacen con tú, lo hacen con vos, y también insultan, dicen malas palabras constantemente, porque no se mueven con un parámetro de jerarquía, sino un parámetro en el que predomina la solidaridad. En el momento en que se identifica un rasgo que nos iguala, se echa mano de él. O sea, si estás hablando con un joven, si tú eres joven, ya te hablo de vos. Si estás hablando con alguien que no tiene estudios, como no tiene estudios, ya te hablo de vos. O sea, se busca cualquier excusa para hacer predominar la solidaridad. Mientras que en las comunidades que son asimétricas, cualquier excusa sirve para marcar distancias. No es que somos de igual, somos de la misma edad, pero es que tú tienes estudios y yo no. Te llamo de usted. Solidaridad para insultarte, es decir. Solidaridad para insultar. Sí, bueno, son los conceptos de poder y solidaridad que maneja la psicología social. Muchas gracias y mañana...